Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de la serie Kim Porsche. Aquí vamos a hablar de la parejita de Vegas y Pig y les voy a contar qué es lo que pasó después de que Vegas durmió en el suelo y qué pasa, cómo reacciona él. Así que bueno, diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, antes de comenzar les cuento de que aquí en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto a la parejita de Vegas y Pig. Ya les dejé la primera parte y segunda parte. Si aún no la han visto, en la descripción ahí les dejo el link. Así que ahora sí, comenzamos. En el video anterior nos quedamos de que Pig había empujado a Vegas y Vegas se había quedado dormido en el suelo. Al día siguiente, cuando Pig despierta, se puede dar cuenta de que Vegas no está en la habitación y de que estaba en su oficina discutiendo con uno de sus guardaespaldas. Vegas estaba completamente enojado. Podía ver sus ojos feroces de Vegas, así que Pig estaba muy asustado. Después Vegas hizo de que sus guardaespaldas se fueran de su oficina y se estaba dirigiendo a la habitación. Pig, al ver esto, corre y se esconde bajo las sábanas. Y Vegas dice: Pig, no te escondas, ya sé de que estás fingiendo dormir. Vegas se acerca y con su mano le quita las sábanas. Pig, al ver esto, pateó a Vegas en el medio. Vegas, al mirarlo, le dijo: eres muy valiente, ¿verdad? Pig le dijo: no era mi intención, no era mi intención. Él podía ver los ojos furiosos de Vegas, así que cuando Vegas está enojado, se pone de muy mal humor. Vegas lo agarró de los brazos a Pig y lo empujó sobre la cabecera de la cama y le dijo: Pig, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué me dormí en el suelo anoche? ¿Qué me hiciste? Pig le contestó: no lo sé, no lo sé. Estabas muy ebrio. Vegas, al escuchar esto, no le creyó y le dijo: ok, si yo me voy, tú también te vas a ir conmigo. Pig decía: suéltame, suéltame, déjame ir, suéltame. Vegas no le hizo caso y le dijo: deja de luchar. Cuando luchas así, más emotivo me pongo y me gusta más. Así que déjame liberar mi estado de ánimo. Ahora estoy enojado, así que apenas puedo soportarlo. Pig le dijo: no, suéltame, suéltame. La gente como tú está enferma, no amas a nadie, simplemente te falta calidez. Vegas, al escuchar esto, le dijo: ¿qué me estás diciendo, Pig? ¿Qué dices? Dilo de nuevo. Pig le dijo: suéltame, suéltame. En ese momento, Vegas puso las manos en el cuello de Pig y empezó a presionar muy fuertemente. A Pig le faltaba el aire. Pig sentía de que ya no podía más. Además de eso, en el rostro de Pig se podía ver lágrimas, las cuales comenzaron a fluir de dolor. En ese instante, tocaron la puerta de la habitación de Vegas. Era uno de los guardaespaldas, quien le dijo: señor Vegas, su padre está discutiendo con Macao. Entonces Vegas, al escuchar esto, soltó a Pig y le dijo: ahora, ¿qué vas a hacer tú solo? Vegas agarró unas esposas y lo esposó en la cama a Pig y se fue. Pig le decía: déjame ir, no me dejes así. Pig estaba llorando un buen rato. Su mente se había roto. Él tuvo la libertad de caminar por un momento, pero ahora ha vuelto al mismo lugar de sufrimiento, así que ahora no podía hacer absolutamente nada. Sus brazos estaban adormecidos y su cuerpo también lo estaba. Pasó un momento y Vegas regresó a la habitación. Se puso el uniforme, cogió una mochila y se fue nuevamente. Pig estaba sentado, muy triste. Pasaron horas y fue ahí cuando ingresó otra persona, la cual era Nog. Nog anteriormente había trabajado para la primera familia y ahora estaba trabajando para la familia secundaria, así que Pig lo conocía muy bien. Le pidió por favor de que le ayudara a escapar, de que lo soltara, pero Nog le dijo de que no podía hacer absolutamente nada. Pig seguía insistiendo y le dijo de que si lo ayudaba no le iba a ocasionar ningún tipo de problema. Nog le dijo: no puedo hacer nada. Solo puedo decirte esto, que durante este tiempo le permitas hacer todo lo que quiera a Vegas.
La gente como él se aburre fácilmente. Esto se considera como ganar tiempo. Este es el único consejo el cual yo te puedo dar. Entonces Nock se voltea y se va de la habitación. Pig estaba sentado al costado de la cama sin poder moverse. Él tenía mucha sed, además tenía mucha hambre, pero no podía hacer nada. En ese momento puso su cabeza sobre la cama y se quedó dormido. Pasaron unas horas y Pig se despertó asustado, ya que vio de que Vegas entró a la habitación. Pudo ver de que Vegas ingresaba, pero ya no tenía el mismo rostro de la mañana. Su rostro había cambiado. Su rostro lucía completamente normal. Entonces Vegas se acerca a Pig y le dice: ¿Ya te calmaste? Si tú vuelves a ofenderme, te voy a lastimar más. Yo soy una buena persona. Si tú actúas bien, puedo ser bueno contigo. Entonces Vegas desató las esposas de Pig y le puso una cadena nuevamente en la mano izquierda. Pig, al ver esto, corrió al baño, ya que desde la mañana no había ido, y además se fue a bañar. Estuvo durante 2 horas en la ducha, ya que Pig sentía de que ese era su lugar seguro. Cuando Pig salió de la ducha, se puso a comer y se sentó en la cama. Vegas le dijo de que se vaya a comer al sofá. A Vegas no le gustaba el olor a comida, el cual quedaba en la habitación. Vegas estaba en su cuarto, en su cama, jugando con su teléfono. Pig se sentó en el sofá y comió. Él ahora se decía de que tenía que vivir porque tenía que cuidar a sus abuelos. Vegas se fue a la oficina y estaba trabajando. En ese momento, Pig se sintió muy feliz, ya que podía tener la habitación para él solo. Él pudo ver de que una persona ingresó a la habitación de Vegas y lo abrazó. Esa persona era el hermano menor de Vegas, Macao. Pig, al ver esto, empezó a pedir ayuda, pero Macao ni siquiera lo vio. Entonces Vegas abrazó a su hermano y salieron de la oficina. Antes de salir, Vegas lo miró con ojos feroces a Pig, así que Pig, al verlo, se asustó y pensó de que él iba a regresar para volver a lastimarlo. Pig tenía mucho miedo y empezó a llorar abrazando su almohada. No sabía qué hacer. Sabía muy bien de que Vegas iba a volver por él, así que lo que hizo fue ponerse en el sofá con una almohada y con eso quería atacarlo a Vegas. Su momento y Vegas entró a la habitación completamente enojado y dijo: ¿por qué te gusta causarme problemas, Pig? En ese momento Pig lo atacó con la almohada, pero no podía hacer nada ya que el cuerpo de Vegas era demasiado pesado. Vegas le dijo: ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer con esta cadena? ¿Qué quieres hacer? ¿Acaso quieres gritar? Grita, grita todo lo que quieras, a ver si alguien viene y te ayuda. Vegas estaba sonriendo y esto hizo de que Pig tuviera demasiado miedo en su corazón. Pig con el pie lo empujó muy fuerte a Vegas y este cayó al suelo. Vegas por esto se enojó muchísimo y agarró a Pig y lo lastimó en el rostro una y otra vez. Pig estaba lastimado y de su boca se podía ver que estaba saliendo sangre. Entonces Vegas agarró a Pig y lo tiró sobre la cama. Para este momento Pig ya no tenía fuerzas y no sabía cómo defenderse. Solamente le dijo a Vegas de que por favor no le hiciera daño, pero Vegas no le hizo caso. No le hizo caso y lo que hizo fue nuevamente aprovecharse de él esa noche. Al día siguiente, Pig estaba muy cansado y podía sentir un gran dolor en su cuerpo. Pudo ver de que una persona ingresaba a su habitación, la cual era Nock. Al verlo a él, le volvió a decir: por favor, Nock, ayúdame, ayúdame. Pero Nock no le hizo caso. Entonces Pig le dijo: ¿a dónde fue Vegas? Y Nock le contestó:
Vegas ha ido a la universidad y tiene examen durante toda la semana, así que debe ser muy estresante. Así que se va a querer descargar contigo. Al escuchar esto, Pig le dijo: no, por favor, tienes que ayudarme. Déjame ir, por favor. Déjame ir. Le estaba rogando a Nog, pero él le dijo: Pig, por favor, escúchame, tengo mucho miedo, no puedo ayudarte. Y Pig le dijo: entonces, ¿qué hago? Nog le dijo: te voy a dar un consejo. Pig, una persona como Vegas es malo para todos en esta tierra, excepto para los que lo aman. Entonces, al decir esto, Nog se fue de la habitación. Estas palabras se quedaron en la mente de Pig y las repetía una y otra vez, y se dijo a sí mismo: es cierto, Vegas es bueno con Porsche y no dejaría que le pase algo malo, así que tengo un plan. Sé que Vegas nació en el infierno y que no puede amar a nadie, porque su padre no le dio suficiente amor. Las personas como Vegas se aburren muy rápido cuando tienen algo fácilmente. Ellos exigen atención, así que bueno, voy a sobrevivir, aguanto un poco más. Ahora Pig tiene un plan. Bueno, con esto terminamos y en el próximo video les cuento cuál es el plan de Pig. Así que bueno, por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean. Ustedes por ahí me pueden seguir y no se olviden por favor de compartir el video. Así que bye bye, cuídense mucho.